Amigos, quiero reflexionar con ustedes sobre el pecado personal, las responsabilidades directas que tenemos con Dios. Lo que yo hago, Dios lo ve y Dios lo toma en cuenta. Los ángeles toman nota y registran esa acción. ¿Por qué tenemos que justificarnos en las acciones de otra persona? Jeremías capítulo 2 versículo 19 dice lo siguiente: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. En el texto está claramente el hecho de que la maldad que nosotros hacemos se nos toma en cuenta a nosotros. Nadie va a ser castigado por mi pecado. Nadie va a ser justificado por mis actos y mis oraciones que yo haga. Una cosa es que yo colabore intercediendo por un hermano que está esforzándose por hacer lo bueno, por redimir su vida. Y otra cosa muy diferente es que yo esté salvando a alguien por mis oraciones en su favor. Apreciados, hay un pensamiento que circula en muchas personas y lamentablemente este pensamiento ha destruido la vida de muchos. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente hay que se justifica en el pecado de otro? Que no hace lo que es correcto porque mi familiar o mi líder no hizo lo correcto. Hay hijos que se justifican con las acciones de sus padres, de sus abuelos. Hay miembros de iglesia que se justifican en la falta del pastor, del anciano de iglesia. Hay vecinos que se justifican en el pecado del vecino. Y hay ciudadanos que se justifican en el pecado de la nación. No es que estamos en una generación depravada. No es que en mi país se cometen estos pecados. O sea que si otro los comete, yo también los puedo cometer. Ese es el pensamiento. Si mi padre lo cometió, yo también lo puedo cometer. Porque yo no soy diferente que él. Porque yo tengo que seguir los mismos pasos que él. Esa es la idea de la Biblia. Es una pregunta. Como el hijo del pastor hace esto, se viste de esta forma, habla así, yo también lo puedo hacer. Como la esposa de el anciano se viste de esta forma, se pinta acá y etcétera. Yo también lo puedo hacer. Este es un pensamiento muy inmaduro, porque en Ezequiel capítulo 18 y el versículo del 1 al 4, quiero darle lectura y dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias
y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Escuche lo siguiente. Si su padre fue borracho, usted no tiene por qué salir borracho. Si su familia o en su familia se dicen palabras inapropiadas, vulgares, no tiene por qué ser maleducado, vulgar. Es decir, si usted quiere hacer la diferencia, usted tiene en su poder esa elección. Es cierto que hay ambientes que van influyendo sobre nosotros, pero nosotros tenemos el poder para decir no. Pongo un ejemplo. La Biblia habla muy poco de un personaje llamado Enoc. Y la Biblia dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuáles fueron los tiempos en los que vivió Enoc? Él vivió en los tiempos antediluvianos. Él vio esa perversidad que había en ese tiempo. ¿Y cómo dice la Biblia que estaba esa generación? Estaba como los tiempos nuestros ahora. Que Jesús habla de el tiempo antediluviano con nuestros tiempos. Así estará la generación de los últimos días, dice el Señor. Entonces, si Enoc fue capaz de caminar con Dios en medio de una generación perversa que solamente su pensamiento era hacer el mal, nosotros somos capaces, porque Dios nos ha dado esa capacidad de caminar con Dios en medio de una generación perversa como la que vemos ahora. Escuché a alguien decir, ¿y quién fue mi padre? Su padre había sido borracho, era mal hablado, era fumador, consumía droga, y él quería hacer lo mismo. Y lamentablemente, amigos, él decidió seguir caminos peores a los de su padre, porque se le encontró hasta robando autos. Su papá no probó que es estar encerrado en medio de las celdas. Él sí probó eso. ¿Por qué? Porque él se metió en su mente que iba a seguir el ejemplo de su papá. Pero no es que el padre estaba siendo, o el hijo estaba siendo condenado por los pecados de su padre, porque el padre no había robado. Esa fue elección propia. Esa es una falsa percepción de lo que es la vida, de lo que yo debo ser. Apreciados, nosotros podemos elegir nuestro destino. Por eso la Escritura dice, escoge pues la vida o escoge la muerte. Quiero leerle algunos versículos que son oportunos meditar en esta ocasión. Jeremías el capítulo 18 y versículo 21. Dice, mas el impío
si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Si el impío se apartare, será considerado justo. Si el impío decide la vida, él va a vivir. Y el versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, y hace la pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hay un pensamiento muy errado en muchas iglesias, que como ya acepté a Cristo, ya soy salvo. Ya no estoy en peligro de perder la justicia, de perder la santidad. Porque me bauticé, entonces ya soy salvo. Pero amigos, si esa justicia no se vive, esa justicia se me quita automáticamente. Porque Dios no puede habitar en un cuerpo lleno de pecado, en una mente llena de pecado. El pecado es aborrecible para Dios, y Dios no puede habitar en un cuerpo, en una mente que está llena de pecado. Pablo en la carta a los Corintios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted en algún momento se arrepintió de sus pecados, pero después volvió a cometerlo, usted está en peligro y usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Sigo leyendo. Versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Hace la pregunta. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahí está la clave, apreciados amigos. Conviértase de su mal camino. Venga Jehová con confianza y aprenda que usted tiene una seguridad en ese Dios que es real. Atrévase a desafiarlo. No importa cuán lejos usted haya ido de Dios. Él está invitando a través de este texto: véngase, conviértase. Dice aquí: haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Son las decisiones suyas las que determinan el perdón de Dios. Dios está dispuesto, pero usted es el que tiene la decisión en sus manos, en su poder. Apreciados, Dios respeta lo que usted decida. Por eso, repetimos el versículo último, versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Conviértase,
y tendrá la vida que el Señor le ofrece. Dios le bendiga.